Hola amigas y amigos, soy Juanvi Gameplays y os tengo que confesar que últimamente estoy enganchado a las frutinovelas. Que si la señora Manzana está liada con el señor Zanahoria y su hermano, el señor Brócoli, tiene un lío con la señora Manzana. Es chisme 100% La Rosa de Guadalupe. Estoy seguro que habéis visto cientos de vídeos en internet como este. Brindo por el amor de mi vida. Y Fresa tampoco sabe lo que sientes por ella. Donde aparecen frutas súper elegantes con estilo humano y traen tremendos chismes. Son de los creadores de los Brainrots. Están hechos con IA. Y como veis, en Avatar World, por mucho que cambie de canal, no hay nada sobre las frutinovelas. Yo ya estoy preparado con mi jersey de aguacate, porque tremendo lío entre el señor aguacate, la señora fresa y la tía hermana de la señora naranja. Si es que esto es puro chisme frutil. ¿Cómo dices, manzana? ¿Qué? Amigas, amigos, ¿y si creo a los personajes de las frutinovelas en Avatar World y nos montamos tremendos chismes en los próximos vídeos? ¡Puede ser genial! Si quieres que lo haga, dale a like a este vídeo y suscríbete al canal de Juanvi Gameplays. Y si eres nuevo, ponme en comentarios: Juanvi, soy nuevo, y así te doy un corazoncito. Lo primero que necesitamos son, ¡ojo!, las frutas, así que vamos al supermercado a ver todas las frutas que hay para así crear esos personajes. Si ya nos encantaban los chismes en Avatar World, imagínate ahora que podemos crear nuestras propias frutinovelas. Quiero que me escribas en comentarios cuál es tu fruta favorita. Por ejemplo, a mí me encanta la manzana, me encanta el melón y también me gusta muchísimo las fresas, que por cierto sé que en muchos países se llaman frutillas. Quiero saber cómo se llama en tu país, así aprendemos todos en comentarios. ¡Ojo! ¡Todo guapo! Ya estamos en la frutería y así podemos escoger los personajes que vamos a crear para nuestras frutinovelas. Por ejemplo, la señora Tomatito a la plancha tiene que estar 100% y seguro que tiene una hermana secreta que va a ser la señora Pimiento Rojo. ¡Madre mía! Tremendo chisme, sobre todo cuando se enteren que el señor Berenjena las mantuvo en el orfanato sin desvelarle quién era su madre. Pero venga, 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 más crear y menos chismosear. ¡Vamos al creador de personajes! En internet todo el mundo está loco entre la boda de la señora Frutilla y el señor Plátano, por lo que estos van a ser los primeros personajes que vamos a crear. Y ahora que estamos hablando tanto de las frutinovelas, amigas, amigos, recordad que tenéis que comer un montón de fruta al día, por lo menos 5 piezas. Así creceréis sanos y fuertes. Quiero ver cómo llenáis todos los comentarios de emojis de diferentes frutas. Va a aparecer una frutería en los comentarios. Comenzamos con la señora Frutilla. Voy a dejar ya la manzana, que al final la voy a marear. El tamaño perfecto para la señora Frutilla va a ser el de adolescente, porque realmente es mayor, pero es muy bajita en comparación con el señor Plátano. Escogeremos un estilo coquet, pero ojo, la señora Frutilla no es tan buena como parece, es tremendamente manipuladora. Esto todavía no ha empezado y ya huele a chisme, si es que me encantan las frutinovelas. Como las frutillas son rojas, el tono de piel perfecto para nuestra querida señora Frutilla va a ser este rosa de aquí, porque no tenemos color rojo de piel, pero luego con las sombras de ojos, los coloretes y demás pondremos tonos rojos y va a quedar perfecta. Por cierto, me estáis diciendo muchos comentarios que os encanta verme en cámara.
y eso me hace muy feliz. Por eso este vídeo he vuelto a repetir y salgo en cámara. Si quieres que siga saliendo en cámara en los siguientes vídeos, ponme en comentarios: Juanvi, sale en cámara. Vamos ahora con los ojos perfectos de la señora Frutilla. Y es que, como os decía antes, la señora Frutilla parece buena, pero es muy manipuladora. Así que vamos a escoger unos que tengan un toque malvado. Por ejemplo, fijaos que tenemos estos de aquí, que parece buena, pero, ojo, tiene algo en la mirada. Es el momento de escoger el color perfecto y fijaos que este tono que tiene colores rojizos es perfecto. Lo siguiente son las cejas y necesitamos unas cejas finitas que sean súper atractivas para poder conquistar así al señor Banana, que es un multimillonario. Sin duda, estoy deseando crear ya el vídeo de la boda del año. La señora Frutilla con el señor Plátano. ¿Lo querrá de verdad o solo querrá su herencia millonaria? ¡Madre mía! ¡Tremendo chisme! Dale a like si quieres que haga esa historia. Para las cejas, estas últimas de aquí. Y ahora sí podemos escoger un tono rojo. Y aunque la piel sea de color rosa, veréis que va a encajar perfectamente con una frutilla. Seguimos con la boca, así que vamos a escoger esta que tenemos aquí, que tiene los labios de color rosita. Vamos ahora con el maquillaje y fijaos porque estos coloretes rojos encajan perfectamente con una frutilla. Además, cogen mucha cara y así no vemos tanta piel rosa. Junto a este maquillaje intentaremos poner un colorete de color rojo, por ejemplo, fijaos, este de aquí, y ya va cogiendo color. Cada vez parece más la señora Frutilla. Vamos ahora con los peinados. Tenemos dos opciones: hacer una señora Frutilla súper sexy y estilizada con un peinado precioso, o podemos hacer una señora Frutilla que solo tenga unos pelillos verdes como tiene una frutilla. Es decir, que le podemos quitar el pelo largo y ponerle, por ejemplo, un pelo pincho así, de color verde. A ver, vamos a hacer la prueba, a ver cómo queda. Este color, este verde puede encajar, pero un verde más oscuro es mejor para las frutillas. Este creo que es perfecto y fijaos que en los accesorios, a ver si está lo que estoy buscando, está justo aquí. Fijaos, fijaos, fijaos. ¡Ojo! ¡Tenemos una frutilla! Que sí, es un poco feilla, pero viendo que las frutinovelas son todos bastante sexys, vamos a ponerle un peinado que le quede tremendamente top. Por lo que vamos a eliminar el accesorio y volvemos al peinado, porque amigas y amigos, primero vamos a escoger un peinado largo precioso para nuestra querida frutilla. Por ejemplo, podemos ponerle el cabello suelto o, ojo, mejor aún, si va a ser la boda entre la señora Frutilla y el señor Plátano, seguro que tiene un recogido todo guapo. Así que este peinado con las trenzas, que es de las Galse, va a ser perfecto. Y en la parte delantera no podemos olvidar que es una frutilla, es una fresa. Este peinado la verdad es que le tapa bastante. Así que necesitamos uno que encaje con la señora Frutilla. Y este, ojo, no está mal, ¿eh? Pero vamos a ser buenos y vamos a hacerla tremendamente aesthetic y coquette. Así que vamos a ponerle, por ejemplo, este peinadito y vamos a escoger el color verde porque representa las hojas que tiene la fresa en la parte superior. ¿Qué os está pareciendo esta tremenda locura de las frutinovelas en Avatar World? Quiero que me pongáis en comentarios qué personajes os gustaría que hiciera.
Por ejemplo, la piña celosa que está enamorada de su profesor el aguacate. Esto es un sinfín de chisme y me encanta. Vamos ahora con la ropa de la señora Frutilla. Y la verdad es que llamarle señora Frutilla es un poco meh. Quiero que me pongáis en comentarios cómo llamaríais a la señora Frutilla o a la chica fresa en comentarios. Por ejemplo, Paula Fresa, Melanie Frutilla. No sé, vosotros mandáis. El nombre más votado de la señora Frutilla será el nombre que utilizaré en el vídeo de la boda de la señora Frutilla con el señor Plátano. Para la ropa tenemos que ir al centro comercial de la ciudad original de Avatar World, porque en la planta baja tenemos ropa perfecta para las frutinovelas. Fijaos toda esta ropita inspirada en frutas. Tenemos una de frutilla, un conjunto con falda y hasta tenemos una gorra que es perfecta para ella. Ahora se lo probamos. Lo primero será sacar a la personaje de frutilla, que tenéis que decirme en comentarios cómo queréis que se llame. Vamos a ponerle ya la gorra y le queda espectacular. Tenemos hasta los zapatos a juego, fijaos. Vamos a ponerle también este conjuntito y sin duda no me digáis que no está preciosa. Perfecta para su primera cita con el señor Plátano. Quiero que puntúes del 1 al 10 a la señora Frutilla de las frutinovelas en comentarios y poned muchos emojis de corazón rosa o emojis de frutilla o fresas. Y recordad, dadle like a este vídeo para que YouTube lo recomiende a todo el mundo y suscribiros al canal de Juanvi Gameplays. Ya tenemos a nuestra querida señora Frutilla. Vamos ahora con el señor Plátano, que por ejemplo, si se llamara Roberto, podría ser Plátano Roberto o incluso Juan Platanio. ¡Ay! Las frutas nos dan mucho juego y mucho chisme. Vamos a crear al futuro novio, el señor Plátano, que en los tamaños, como es un plátano y es alargado, vamos a escoger el tamaño más grande de Avatar World. En el tono de piel no hay fallo, tenemos que buscar un tono amarillo perfecto para los plátanos o las bananas. Vamos ahora con los ojos y vamos a escoger unos ojos que no sean muy avispados, porque el señor Plátano va a estar un poco distraído y la señora Frutilla, que es muy manipuladora y quiere conseguir su herencia multimillonaria, va a intentar que sea su futuro marido. ¡Madre mía! ¡Tremendo chisme! Para los ojos del señor Plátano vamos a buscar un tono marrón, porque los plátanos son amarillos pero tienen trazas marrones y este es perfecto. Todos los detalles que utilizaremos van a ser marrones y por ejemplo podemos utilizar esta ceja partida que queda súper cool con el señor Plátano y ojo, este color marrón es ideal. Si os está encantando que cree los personajes de las frutinovelas, dadle a like a este vídeo y escribid emojis de vuestra fruta favorita en comentarios. Vamos ahora con la boca del señor Banana y esta, la verdad es que podría quedar perfectamente, pero vamos a estilizarlo un poquito y la sonrisa del señor Banana es súper atractiva. Por eso vamos a utilizar esta de aquí. Seguimos con el apartado de maquillaje y podemos utilizar este maquillaje de color amarillo, que la verdad es que no queda nada mal, y si lo juntamos con una sombra de ojos que tenemos, a ver, justo aquí, pero de color marrón, fijaos cómo va a quedar, ojo. La verdad es que cada vez se parece más a un plátano.
Es increíble las ganas que tengo de crear la historia entre la boda de la señora Frutilla y el señor Plátano. Si tú también lo estás deseando, dale a like a este vídeo y ponme en comentarios: Juanvi, quiero ver la boda entre la fresa y el plátano. Es el momento clave, el peinado del señor Plátano. Y lo primero que vamos a hacer es quitar este peinado largo. Ojo, fijaos que este moño igual nos serviría. ¡Oh! Este sí, este es perfecto. Quería algo que simulara la parte de arriba del plátano. Vamos a ponerlo de color amarillo y la parte delantera, a ver cuál es el que mejor queda. ¡Ojo! La verdad es que queda un poco raro. A ver, vamos a buscar uno que sea ideal y perfecto. Estoy dudando si entre este de color marrón oscuro o este, porque este, si lo ponemos también de color marrón oscuro, creo que la mejor opción es esta de aquí, pero un poquito más claro. Fijaos, a ver, esto puede quedar perfecto para el señor Plátano. Es súper random y me encanta. Para continuar, quiero un detalle que está en los accesorios, y es que quiero ponerle unos guantes de color amarillo que destaquen, porque ahora le vamos a poner un traje de color negro. Ahora que lo tenemos, nos vamos directos a Stardust City. Allí en la tienda encontraremos un traje perfecto para él. Fijaos, vamos a entrar a la tienda de trajes y vamos a buscar, a ver si lo encontramos. Fijaos, es que este traje de aquí, voy a sacar al señor Plátano, que lo tengo justo aquí. Este traje es perfecto, full black, perfecto para nuestro señor Plátano. A ver este pantalón, ojo, madre mía, sí es súper sexy. Vamos a añadirle también una corbata o una pajarita. Fijaos, la pajarita sería justo esta y la corbata sería esta de aquí. Creo que lo que mejor le queda es la pajarita, y esta negra a juego es perfecta. Necesitamos unos zapatos. Para ello, vamos a la tienda de accesorios y encontraremos los zapatos perfectos para el señor Plátano. Fijaos, justo en esta mesa de aquí los estoy viendo. Voy a sacar a nuestro protagonista, el futuro novio de la boda para la frutinovela, y vamos a darle estos zapatos que tienen detalles amarillos perfectos para él. Vamos a ver cómo le queda en el espejo. Lo primero es que te tienes que poner los zapatos, así que colocamos la animación. ¡Ojo! Sí, amigas y amigos, me he equivocado de botón. A ver, ojo, se quitan los zapatos y ahora te los pones. ¡Vamos! Fijaos, tremendo novio tenemos. Puntuad del 1 al 10 a el señor Plátano y poned emojis de corazón amarillo o emojis de plátano en comentarios. Muy atentos porque comienza el chisme, y es que el señor Plátano estaba en una gala benéfica, solo y triste. Tenía mucho dinero para repartir, pero nadie con quien compartir amor. Y ahí es donde aparece la señora Frutilla, que no la dejaban entrar a la gala benéfica porque no era nadie. Harta de ello, decidió conquistar al señor Plátano y quedarse con toda su herencia. ¿Se enterará el señor Plátano que es todo una mentira? ¿O finalmente la señora Frutilla caerá tremendamente enamorada del señor Plátano? Dale a like y ponme en comentarios: Juanvi, continúa con esta historia si quieres ver frutinovelas en Avatar World. Ahora nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!